Vamos a hablar ahora del atributo de trazo o delineado. Este atributo lo hemos venido utilizando a lo largo del curso, sin embargo, ahora vamos a ahondar un poco más en el tema. Recuerden que el trazo básicamente lo que está haciendo es darle apariencia a los trazados que hemos creado en Illustrator. Lo primero que tenemos que hacer para asignarle un trazo a un objeto es seleccionarlo. Vamos a seleccionar el objeto que tenemos aquí, o los objetos mejor dicho. Ok, ya los tenemos seleccionados y ahora para asignarle un trazo tenemos diferentes opciones. Podemos hacerlo directamente aquí en la barra de herramientas o podemos hacerlo acá en el panel de control. También podemos hacerlo directamente acá en el panel de color y también en el panel de apariencia. Recuerden que tenemos diferentes opciones para asignar tanto atributos de trazo o de relleno a un objeto. En este caso, vemos que tenemos aquí el indicador de trazo al frente. Recuerden que lo podemos cambiar presionando X en el teclado. En este caso tengo el indicador de relleno al frente, pero como obviamente yo quiero rellenar el trazo, entonces vuelvo a presionar X para poner el indicador de trazo al frente. Esto significa que en el momento en el que yo escoja un color acá abajo en el panel de muestras, ese color se va a aplicar al trazo. En este caso vamos a escoger este color. ¿Ok? Vemos cómo tenemos ahí ya un trazo, sin embargo queremos modificar el grosor. Vamos a hacerlo de igual manera en diferentes lugares, por ejemplo acá en el panel de control. También podemos hacerlo aquí en el panel de apariencia. Si yo le doy clic aquí en Stroke, va a aparecer el panel de Stroke precisamente, que de igual manera tengo acá arriba. En este caso, vamos a utilizar el panel de Stroke y vamos a darle clic aquí en esta pestaña para asignarle un trazo de 7 puntos. Entonces ya estamos ahí viendo claramente el trazo. Aquí mismo en el panel de Stroke o de trazo vamos a tener diferentes opciones para modificar la apariencia de este. Por ejemplo, tenemos aquí la opción para alinear el trazo. Podemos alinearlo ya sea al centro, adentro o afuera. Vamos a escoger la opción para alinear adentro. Le doy clic, vemos qué es lo que sucede. El trazo lo va a alinear adentro del trazado, ¿ok? Si yo lo alineo afuera, va a suceder lo contrario. En este caso, vamos a dejar la alineación al centro. Es decir, que está el trazado al centro y a partir de ahí va a empezar a surgir el trazo. También aquí mismo tenemos las opciones de corner o vértice. Con estas opciones lo que vamos a poder hacer es cambiar la apariencia del trazo en los lugares donde se forman ángulos. Por ejemplo, voy a presionar comando y barra espaciadora para acceder a la lupa temporalmente y acercarme aquí a la zona de las hojas. Ahora voy a presionar comando y H para ocultar el trazado y los puntos de ancla y que veamos únicamente los atributos. Yo tengo seleccionada la opción de punta afilada, por lo que obviamente los lugares donde se están formando vértices tienen apariencia de punta. Sin embargo, tengo aquí diferentes opciones. Si yo escojo esta segunda opción, ¿qué es lo que va a suceder? Las puntas se van a redondear. Y si escojo la tercera opción, voy a tener forma de bisel en las puntas, ¿ok? Estas opciones suelen ser muy útiles para precisamente cambiar la apariencia de las esquinas. En este caso, vamos a dejarle la opción de puntas redondeadas. Voy a presionar comando 0 o control 0 en el caso de que estés en Windows para encajar en pantalla. Acá abajo vamos a tener las opciones para hacer líneas discontinuas. Vamos a ver que en el momento en el que activo la opción, se va a ocultar parte de la información y se van a crear guiones. Yo en estos recuadros de abajo voy a poder modificar tanto el tamaño de los guiones como el tamaño de los huecos. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí 20 puntos para el tamaño de un guión, le doy Enter y vemos cómo crece el tamaño de los guiones. Y por ejemplo también puedo disminuir el tamaño de los espacios. Vamos a ponerle aquí 10 puntos y le doy Enter. Entonces vemos cómo disminuyo el tamaño de los espacios. Yo puedo poner más información, por ejemplo, si quiero hacer líneas discontinuas, puedo poner aquí un guión de 10 puntos, un espacio de 20, etcétera. Sin embargo, si tú nada más pones los dos primeros cuadros, automáticamente esta información se va a repetir en todos los demás cuadros. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo quiero aquí un guión de 10 puntos y luego quiero poner un espacio de 30. Damos Enter y vemos cómo estamos generando ahí líneas completamente irregulares. ¿Ok? Sin embargo, no queremos esto, entonces vamos a borrar estos recuadros. Y listo, vamos a dejarlo como lo teníamos originalmente. Estos botones que tenemos acá arriba van a servir, por ejemplo, para preservar el tamaño de los guiones, es decir, el tamaño que nosotros les indicamos acá arriba, bueno, también de los espacios, obviamente. Si yo la activo, ¿qué es lo que va a suceder? Que voy a tener exactamente el tamaño de los guiones y el tamaño de espacios que yo le asigné acá abajo. Sin embargo, en algunos lugares va a tener que compensar el tamaño, por ejemplo, aquí lo podemos ver en la pera. Vemos como un guión es más grande porque según el tamaño que les asigné, no alcanzan a cubrir exactamente la silueta de la pera. También lo podemos ver acá arriba, en las hojas, hay una punta en la cual no tiene guión a comparación de esta. De igual manera, el acomodo que hace el programa para ajustarnos a estos datos que puse acá abajo
hace que tengamos este tipo de defectos. Para eso existe el segundo botón, es el botón para alinear los guiones, le damos clic y ¿qué es lo que sucede? Tengo los guiones más regulares y por ejemplo en las esquinas siempre voy a tener un guión, es decir que no me va a dejar esquinas sin cubrir, lo que va a hacer que la apariencia de los guiones sea más armónica. Y finalmente acá arriba tenemos las opciones de remate que podemos utilizar para trazados abiertos o en este caso cuando tenemos guiones. Vamos a cambiar simplemente la apariencia del remate del guión. Por ejemplo, yo le doy aquí en la apariencia redonda y vamos a ver qué es lo que sucede, que el remate de los guiones va a tener una apariencia redondeada en lugar de una apariencia cuadrada. También tenemos esta opción para expandir la apariencia del guión o del trazado en el caso de que estemos utilizando un trazado abierto, pero como en este caso no estamos utilizando un trazado abierto sino guiones, vamos a ver qué es lo que sucede. Yo le doy clic, regresamos a la apariencia del remate cuadrado, sin embargo, va a extender el tamaño de los guiones, es decir, que ya no van a tener 20 puntos, sino que se van a extender la mitad del grosor de la línea. En este caso yo tengo una línea de 7 puntos, es decir, que se van a extender 3.5 puntos. Podemos regresar al remate original, que es el remate cuadrado, y vamos a ver la diferencia, ¿ok? Básicamente estas son las opciones que nos da el programa para modificar el trazo. Tú puedes hacer combinaciones, por ejemplo, de remates, líneas punteadas, los tamaños de los guiones, etc. O simplemente puedes utilizar los controles básicos, puedes desactivar la opción de línea punteada y utilizar nada más el grosor de la línea y la alineación de esta, ¿ok? Es algo muy sencillo y es uno de los atributos básicos de Illustrator que vamos a estar utilizando constantemente.